yo quiero hablarles de familias consagradas para la conquista. Amén. ¿Qué le parece si lo repetimos? Familias consagradas para la conquista. El Señor quiere utilizar familias. Dios ha sido un Dios de familia, amén. Desde que Él llamó a Abraham, no lo llamó solo, lo llamó con su esposa, Sarai. Y sabe, Dios siempre ha pensado en familias. Hoy mi esposo hablaba un poquito sobre eso en la mañana y hablaba de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Así es que todos los que estamos aquí, dispongamos nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere restaurar familias. Dios quiere que las familias se consagren porque viene un tiempo de conquista. Yo le quiero invitar a ponerse sobre sus pies en esta tarde. Gloria al Señor. En la mañana hemos sido muy edificados, amén. Y vamos a seguir siendo edificados. ¿Cuántos han venido dispuestos a seguir recibiendo? ¿Cuántos han venido con un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para ustedes en esta tarde? Esta tarde es tarde de bendición. Yo quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 13 en adelante, hasta el 27. Voy a estar hablando usando ese pasaje como base de mi enseñanza, de mi plenaria. Y quiero que me ayuden, por favor, en esta tarde a leer. ¿Qué les parece si hacemos algo diferente? Yo voy a leer un versículo y ustedes todos juntos, nadie se va a adelantar. Vamos a hacerlo en coro. Van a leer el que sigue y así lo vamos a leer hasta el versículo 27. Amén. ¿Están preparaditos? Creo que por acá está en la pantalla. Vamos a leerlo también desde ahí. Dice así la palabra del Señor: os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Jehová arrojó de delante de nosotros, a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra nosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en esta tarde, Señor, para escuchar tu bendita y gloriosa palabra.
Espíritu Santo, yo te pido que tú ministres a través de tu palabra, que tú produzcas convencimiento en los corazones, Señor, que tu presencia, Dios, se mueva en medio de nosotros, Señor, y pueda en esta tarde, Señor, penetrar, Señor, como la espada de doble filo, Señor, hasta el corazón, hasta la vida, Señor, y que tu palabra produzca frutos, Señor, en nuestra vida, al 30, al 60 y al 100 por uno. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y pedimos tu dirección, tu guianza, tu sabiduría, tu revelación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse? Yo creo que ¿cuántos habían escuchado especialmente el versículo 15 de este pasaje que leímos? Yo creo que para muchas familias ha sido un lema, ¿no es cierto? Cuando Josué le dice al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que especialmente esta última partecita, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos tienen un cuadrito, un rotulito por ahí en su casa que dice eso? Yo he ido a muchas casas de cristianos, de creyentes, y he encontrado esa frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿sabes? Se nos ha olvidado que esa frase compone parte de toda una realidad. Y realmente el Señor me hablaba a mi corazón acerca de esto. Y encontré verdades tan tremendas ahí, que hoy van a ser, yo sé, de gran bendición para nosotros y para nuestras familias. ¿Cuántos están aquí con familiares? A ver, ¿cuántos están aquí esposo, con esposa, hermanos? A ver, levanten la mano todos los que están aquí en familia. Amén. Hay varias familias en este lugar. Vamos a hablar de familias consagradas para la conquista. Si leemos todo el capítulo 24 de Josué, nos damos cuenta que hasta el versículo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, Josué hace un recuento, hace como una recapitulación. Y si usted lee el título de este capítulo, dice discurso de despedida de Josué. Josué no se estaba despidiendo porque se iba a otra ciudad. Josué no se estaba despidiendo porque iba a salir de su casa. Josué se estaba despidiendo porque ya el tiempo de su partida estaba cerca. De hecho, en el siguiente, en ese mismo capítulo, en el 29, dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. A esa edad murió Josué, a los 110 años. Pero la vida de Josué es una vida realmente tan importante, porque Josué en realidad fue el sucesor de Moisés. Y recuerden que Moisés fue llamado para introducir al pueblo de Dios, para sacarlo de Egipto e introducirlo a la tierra prometida. Pero debido a situaciones que se dieron en la vida de Moisés, Moisés no pudo introducir al pueblo. Dice que vio la tierra prometida de lejos. Pero el que fue llamado después de Moisés para introducir al pueblo a la tierra prometida fue Josué. Por eso Josué, en este discurso de despedida, qué importante es un discurso de despedida, porque era un discurso de despedida hacia nunca más, hacia el cielo, porque ya el Señor lo llamaba. Así como las palabras de una persona que ya está moribunda son tan importantes, imagínense ese discurso que Josué dio al pueblo. Y sabe, todo el capítulo 24, desde el 1 hasta el 13, Josué hace una recapitulación, hace un recuerdo, una reseña más o menos histórica desde cuando el Señor llamó a Abraham. Amén. Dice que Dios llamó a Abraham cuando no conocía a Dios, cuando Abraham
venía de una familia que adoraban ídolos. Dios llama a Abraham y ahí empieza todo el proceso de Dios. Y él hace una recapitulación hasta el versículo 13 y dice, bueno, Dios llamó a Abraham, Dios le entregó a Abraham promesas. Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, vemos cómo Dios lo llama y le hace promesas. Y dice, después le dice, bueno, el pueblo después fue esclavo en Egipto y Dios llamó a Moisés. Y entre muchas otras cosas que le menciona, habla de todo el proceso donde Dios llevó al pueblo hasta ese momento, donde están. Ahora, si nos damos cuenta, ya el pueblo estaba en la tierra prometida. Ya el pueblo estaba ahí. Ahora, qué interesante, porque lo que Josué le recuerda al pueblo es que todas esas conquistas, todas, le habla de los muros de Jericó también, no fueron conquistas que ellos pudieron hacer en su propia fuerza, sino que la mano de Dios estuvo con ellos y los sacó en victoria y los introdujo a la tierra prometida. Entonces Josué les da recomendaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo realmente estaba en la tierra prometida, pero no estaban consagrados a Dios. Y vamos a ver algunas verdades a partir del capítulo 14, porque en el versículo 13 lo que les dice es: os di la tierra por la cual nada trabajasteis. O sea, ustedes no trabajaron por esta tierra. Esta tierra la conquistó Dios para ustedes. Dice, y las ciudades que no edificasteis, dice, y en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, de ellas coméis. O sea, lo que ustedes tienen no es una conquista que ustedes hicieron. Dios conquistó lo que tienen. Y esto es muy aplicable a nuestra vida, porque lo que usted y yo hoy tenemos, la libertad que Dios nos ha dado, ¿sabe? Hubo uno que la conquistó en la cruz del Calvario, Jesucristo. Así es que lo que usted hoy disfruta, la paz de Dios, la libertad que usted tiene, la libertad que usted goza, fue conquistada en la cruz del Calvario. No trabajamos por ello. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe? Pero ahora a partir del versículo 14, Josué en su discurso de despedida exhorta al pueblo a tomar decisiones familiares. Y nos damos cuenta de la importancia de la familia. Yo le hago una pregunta. ¿Es posible que una persona que sirve a Dios pueda servir en plena libertad si tiene problemas familiares? ¿Cómo lo ve usted? ¿Verdad que es muy difícil? Por eso el Señor quiere restaurar familias. Dios es un Dios de familias y quiere restaurar familias. Que nuestras familias estén consagradas para conquistar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? Y dentro de las cosas que Josué le pide al pueblo es servir a Dios, obedecer y consagrar su vida a Dios. Vamos ahora sí al primer aspecto, vamos a desarrollar y vamos a analizar, y yo le he pedido al Espíritu Santo que Él traiga esa revelación. Yo le pido que usted abra sus oídos espirituales y le diga: Señor, habla mi vida. Señor, yo sé que esta palabra es para mí, para mi casa, para mi familia. Yo no solo quiero ser bendecido yo quiero que mi familia sea bendecida. Amén. ¿Cuántos anhelan familias bendecidas? ¿Cuántos anhelan familias consagradas? Amén. Anhelamos familias bendecidas y consagradas. La iglesia está compuesta de familias. La sociedad está compuesta de familias. Por eso el núcleo familiar es muy importante. Y en primer lugar, Josué hace un llamado a la decisión. Versículo 14. Y ve lo que les dice Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad,
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El primer llamado que hace Josué es a tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Les dice: temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Temed a Dios, temed a Jehová. ¿Sabe algo? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Y sabe, yo no sé si usted ha investigado lo que eso significa, pero ahí mismo en el libro de Proverbios dice que el temor al Señor es aborrecer el pecado. Entonces, temer a Dios es apartarse del pecado, es aborrecer el pecado, es detestar el pecado. Eso es temer a Dios. Por eso el llamado de Josué es temer a Dios y servirle con integridad y en verdad. La segunda cosa que encuentro ahí en el versículo 14 en cuanto al llamado a la decisión es que dice que debemos servirle con integridad y en verdad. Ahora, hay muchas maneras de servir a Dios, pero ¿sabe? Dios, que conoce nuestro corazón, Él sabe realmente si le estamos sirviendo con integridad. Ahora, ¿qué significa integridad? Es algo total, algo completo, porque hay veces servimos al Señor, pero no lo hacemos en integridad, sino que servimos al Señor a medias. Por aquí servimos al Señor, pero por allá andamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Pero el Señor nos llama a una consagración, a servir al Señor con integridad y en verdad. Porque sabe, algo que tenemos que hacer es realmente tener un corazón sincero, verdadero, cuando servimos a Dios. Puede ser que en el servicio a Dios lo estemos haciendo para agradar a otras personas. A lo mejor de pronto queremos servir a Dios para que nos vean, para que nos den un lugar de privilegio. Pero el Señor nos llama a una consagración en el servicio. Dice que debemos servirle con integridad, totalmente y en verdad, con un corazón sincero delante de Él. Pero les dice otra cosa ahí en el versículo también 14. Dice: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Parte del llamado a la decisión que Josué hace al pueblo es quitar los dioses. Y tal vez aquí nos hacemos una pregunta, decimos: pero nosotros no tenemos dioses, no adoramos ídolos. Yo no tengo un ídolo ahí en mi casa, yo no tengo, qué sé yo, un santo, una virgen, algo tangible, palpable. Pero es que es más que eso. ¿Sabe? Josué le está hablando al pueblo de Israel. Parece que algunas costumbres que sus padres tenían se habían perpetuado. Algunas maldiciones habían sido heredados, y los hijos estaban repitiendo las costumbres de los padres. Pero como a Dios no se le puede ocultar nada, el Señor a través de Josué le dice: quiten los dioses que ustedes han seguido arrastrando. Hay cosas que ocupan el lugar de Dios. Hay ídolos que seguimos teniendo. Para alguna familia, para muchas familias, los hijos de pronto pueden convertirse en ídolos. De pronto para algunas familias, alguna costumbre traída desde atrás. Es que mi familia siempre se acostumbró a eso y yo no puedo dejar de hacerlo. Pero tal vez es una costumbre que no agrada a Dios.
¿Sabe? Siempre que una costumbre o siempre que una herencia heredada de nuestros padres vaya en contra de la palabra de Dios, definitivamente no es la voluntad de Dios. Por eso el llamado de Josué al pueblo es: quiten los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Ahora yo quiero que entendamos ahí una verdad. Yo quiero recordarles algo. Recuerden que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto con mano poderosa, el Señor les da una tremenda victoria. Y después de las 10 plagas, cuando viene la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, el faraón decide soltar al pueblo porque el hijo del faraón murió. Y hubo gran dolor en Egipto por la muerte de los primogénitos. Pero saben, cuando el pueblo está yendo, Faraón dice: no, tengo que volver a llevarlos cautivos. Prepara su mejor ejército y va siguiendo al pueblo para volverlo a cautivar. Recordemos que el Señor abre el mar Rojo y pasan en seco, y todo el ejército de Faraón murió ahí, ahogado. Pero recuerde que toda esa generación que salió de Egipto, de 20 años hacia arriba, murió en el desierto. Ellos no entraron a la tierra prometida. Cuando Josué empieza a liderar al pueblo y el Señor le dice: levántate, toma el pueblo y pasa el Jordán, todos los que quedaron al otro lado del río, los que murieron en el desierto, no heredaron la tierra prometida. Y adivinen por qué: por la incredulidad. Lamentablemente. Y sabe, la incredulidad puede evitar que alcancemos las bendiciones de Dios. Por eso los hijos, la generación que siguió de 20 años hacia abajo, fue la que entró a la tierra prometida. Pero había algo que ellos no deberían heredar de los padres, porque los padres no habían podido entrar a la tierra prometida. Por eso Josué les dice: quitad los dioses a los que adoraron sus padres al otro lado del río. Pero saben, en el versículo 15, Josué va más allá y los pone en una determinación, una decisión. Yo le he llamado una escogencia, escoger a quién servir. Y el versículo 15 dice: y si mal os parece, servid a Jehová. O sea, si a ustedes no les gusta servir a Dios, si a ustedes les parece una carga pesada servir a Dios, escojan a quién sirven. Tomen una decisión. Y les dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Sabe? Hay un momento decisivo, y es que Dios es un Dios de decisiones. Al Señor le gusta que seamos determinados, que cuando usted toma una decisión, usted sea firme en esa decisión. Por eso les dice: a ustedes les toca escoger a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mire, yo encontré aquí una verdad tremenda, porque sabe, en la vida ministerial yo me he encontrado con gente que tiene problemas porque no ha soltado a sus antepasados. No, es que mis papás eran de tal religión y yo no puedo jamás defraudarlos. Yo tengo que seguir lo que ellos me enseñaron. Bueno, qué triste, ¿verdad? Pero hay otra obra del enemigo también. Hay gente que no sigue las costumbres de los padres, tal vez, pero entonces se contaminan con los dioses de los amorreos.
¿Sabe? Ellos estaban habitando tierras que habían sido conquistadas. Y los pueblos enemigos, todos los amorreos, los jerefeos, los heveos, los jebuseos y todos los feos, tenían costumbres, adoraban ídolos. Y sabe, cuando usted habita en una tierra es muy peligroso contagiarse. ¿No es cierto que el pecado es contagioso? ¿No es cierto que de pronto cuando habitamos en una ciudad, algunas costumbres o algunas prácticas de pecado del pueblo tienden como a pegársenos? ¿Sabe que en las ciudades hay diferentes movimientos? ¿Sabe que sobre las ciudades hay principados que gobiernan, principados espirituales que gobiernan las ciudades? Y hay veces estamos como hijos de Dios luchando para no seguir las costumbres, ¿no es cierto? Y acabamos de pasar una costumbre muy arraigada en este país, que es el carnaval, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes antes estaban metidos desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies en el carnaval. Pero yo les aseguro que este año estuvieron luchando. Como que al rato decían, qué ganas de darnos una vueltita ahí como por el carnaval. Sin embargo, el Señor les dice, ¿a quién van a servir? Josué, Dios a través de Josué, porque esta es una palabra de Dios. A los dioses de vuestros padres, a los que servían allá, al otro lado del río, por lo cual no pudieron heredar la tierra prometida, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. O la decisión de Josué, porque yo, diga, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero hacerles notar algo. Josué se está despidiendo. Yo no sé si usted pensó que Josué estaba como recién casado y empezando a criar los hijos cuando dijo esto. Pero yo le quiero decir que Josué ya se estaba despidiendo, ya iba a morir. ¿Cómo Josué se atreve? Qué hombre más tremendo. A decir, escojan ustedes a quién sirven. Si a los dioses de los padres, al otro que adoraban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe qué hizo Josué? Consagró su generación. Él sabía que iba a morir, pero tenía confianza absoluta de que su descendencia heredaría naciones, de que su descendencia iba a servir a Dios. ¡Qué tremendo! Hoy tenemos la oportunidad de ver nuestra segunda generación. Tenemos casi 4 nietos ya. Y sabe, la experiencia de ver generaciones que siguen amando a Dios, que siguen sirviendo a Dios, es maravillosa. Josué realmente entendió que lo que él había sembrado en su casa, en su familia, iba a permanecer para siempre. Por eso cuando usted lea ahí o tenga como lema, yo y mi casa serviremos al Señor, usted tiene que analizarlo bien y decir, quiero ser como Josué, un hombre que tuvo seguridad que aún después de que él iba a morir, su descendencia iba a seguir amando y sirviendo a Dios. Por eso dice, ustedes decidan a quién sirven. Yo les doy una mejor opción. Yo y mi casa serviremos al Señor. Capítulo 16, ahí la tercera verdad que yo encontré. Y es el engaño del pueblo, porque yo quiero que notemos una verdad tremenda. Yo no sé si usted la había visto, pero ve lo que dice aquí. Entonces el pueblo respondió. A ver, imagínense en el momento, Josué está dando el discurso de despedida. Dios, a través de Josué, Dios está hablando al pueblo. Y entonces
la gente, el pueblo, vea lo que dice el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal nos acontezca, o nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Recuerden que ellos eran la generación de 20 años para abajo. O sea que salieron de Egipto siendo niños. Sin embargo, ellos sabían que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y ellos dicen: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas cosas, estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. A nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Vaya, qué bonita reacción del pueblo, pero qué triste, porque eran simples palabras. Ellos dijeron: nunca nos acontezca eso, que dejemos de servir a Dios para servir a otros dioses. Si sabemos que fue Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, si sabemos que fue Dios el que nos libró de los pueblos enemigos, de nuestros enemigos, si sabemos que fue Dios quien ha conquistado esta tierra para nosotros. Qué triste es saber mucho y no hacer nada. Ese es un engaño. Porque de pronto, cuando ya tenemos tiempo de conocer a Dios y sabemos mucho, nos damos cuenta que Dios es poderoso, que Dios es el que nos ayuda, que Dios es el que nos da todo. Pero, ¿sabe? Lamentablemente, el pueblo estaba engañado. Y aunque el pueblo dijo: nunca haremos eso, era un conocimiento teórico. Y sabe, Dios quiere ser más que un conocimiento teórico. Usted puede tener mucho conocimiento de Dios. Sabe, yo nací en un hogar cristiano, yo soy hija de pastores, tuve el privilegio de escuchar de la palabra de Dios cuando era una bebé, no sabía ni leer ni escribir, y ya mis padres me narraban historias bíblicas. Puedo decir que tengo mucho conocimiento de Dios, pero ¿sabe? Yo nada hago con una cabeza, una mente llena de conocimiento, si mi vida no es una vida agradable a Dios. Parece que el pueblo conocía, sabía quién era Dios, pero muchas veces nos pasa las de este pueblo. Hay familias que viven igual, conocen mucho de Dios. Yo he llegado a familias donde todos conocen de Dios, pero del conocimiento a la práctica no hay como claridad. Saben mucho, pero no hacen nada. Y sabe, el pueblo estaba engañado, era un engaño del pueblo, porque vea lo que les dice Josué en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. Wow. Ellos dijeron: Josué, como usted dijo que tú y tu casa servirían al Señor, nosotros también, porque ve lo que dicen ahí al final, pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué les dice: no podréis servir a Jehová. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Qué duro. No sé si se entiende ese término aquí, pero el pueblo seguro sintió como que le cayó un balde de agua. No sé si se entiende eso.
Estaban emocionadísimos. Josué, nosotros también serviremos al Señor. Y les dice, lo siento mucho, ustedes no pueden servir a Jehová. No podréis servir a Jehová. ¿Saben por qué? Porque Él es un Dios santo. Porque Él es un Dios celoso. Y Él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Qué triste es estar engañado. Teóricamente, mucho conocimiento. Pero del conocimiento a la práctica, no hay relevancia, no hay. Con razón el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y es muy peligroso que en la familia haya mucho conocimiento, pero poca práctica. Por eso algo que debemos de entender es que lo poquito que vamos aprendiendo de Dios a través de su palabra, lo debemos de poner en práctica en nuestra vida y en nuestra familia. Yo siempre digo que en el hogar los hijos son los principales testigos de cómo viven los padres. Cuando nos toca atender a alguna familia, algún matrimonio que está pasando conflictos, nos ha sucedido. Casi siempre yo primero converso con la esposa, después mi esposo conversa con el esposo, y ¿sabe qué nos hemos encontrado? Que la esposa se considera la víctima. Ella es la que sufre, ella es la que está pasando situaciones difíciles porque tiene un marido terrible. Pero ¿sabe? Cuando el marido habla con mi esposo, le dice exactamente lo mismo. El problema no es él, el problema es la esposa. Entonces por eso nos gusta siempre hablar, yo con la esposa, él con el esposo, y después le digo, ¿qué pasó? Porque después nos unimos con el matrimonio, mi esposo y yo, y el esposo y la esposa. Pero a mí me gusta llamar a unos terceros testigos, a los hijos. Y sabe, ellos siempre dicen la verdad. Ellos siempre saben cómo es papá y saben cómo es mamá. Ellos saben si el papá ora o no ora. Ellos saben si el papá lee la palabra o no. Ellos saben si en su casa se practica el devocional. ¿Sabe? Ellos son los principales testigos. Por eso, qué importante es lo que Josué le está diciendo al pueblo. Ustedes no pueden servir a Jehová. Hay una razón. Dios es un Dios santo y habita en la santidad. Y él dijo, sed santos porque yo soy santo. El carácter de Cristo es su santidad. Por eso hay que apartarse del pecado para agradar a Dios. Y hay veces queremos servir a Dios sin apartarnos del pecado. Pensamos que podemos servir a Dios y seguir en nuestra manera de vivir pecaminosa, pero a Dios no le agrada eso. Él dice, sé santos porque yo soy santo. Y hay otra razón por la que el pueblo no podía servir a Dios, porque Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Dice que Él nos anhela celosamente. Él no te comparte con el mundo. ¿Entiende? Dios te quiere íntegramente para Él. Por eso no podemos servir a Dios viviendo una vida doble o una vida medias, donde parte servimos a Dios, pero en parte no. Dice que Él no sufrirá nuestras rebeliones y nuestros pecados. Tremendo. Pero encontré una cuarta verdad en el versículo 19 en adelante, 20 más bien. Dice, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá
y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Yo encuentro ahí que ya el pueblo entendió. El pueblo dijo: no, este asunto no es a medias. Dios los estaba llamando a una consagración, porque era tiempo de heredar las bendiciones. Estaban en una tierra que había sido conquistada. ¿Sabe? Estaban en tiempo de cosecha. Dice el 22, y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y aquí está el punto. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y encontré que hay algo interesante, ¿sabe? Usted puede servir al Señor y no obedecerle. ¿Sabía? Claro que sí. Podemos tener un servicio teórico. Es más, ¿sabe qué? Con el tiempo no cuesta, ya uno ya se vuelve tan rutinario, tan práctico servir a Dios, que de pronto puede ser que estemos sirviendo a Dios y no le estemos obedeciendo. Pero cuando el pueblo dijo: a Jehová vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, ahí todo cambió. ¿Sabe por qué? Dice la palabra del Señor que para el Señor es más importante la obediencia que el sacrificio. Lo primero que Dios quiere de nosotros es obediencia. Si no hay obediencia, Dios no acepta nuestro servicio. Yo sé que amamos servir a Dios, pero Dios quiere primero obediencia. La obediencia es indispensable para que el Señor reciba nuestro servicio. Dice que entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. ¿Sabe algo? Al final de sus días, Josué hace un pacto con el pueblo de obediencia. Dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que está bajo el santuario del Señor. Yo quiero que por un momento vayamos a Josué capítulo 4 versículo 1-7, nos devolvemos un poquito ahí en el mismo libro de Josué. Porque sabe, justo en la palabra que mi esposo mencionaba, hablaba sobre Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes vinieron en la mañana? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Jacob cuando hizo pacto con Dios? ¿Qué hizo? A ver. Perdón. Usó una piedra. ¿Se acuerdan? La piedra que le sirvió de almohada. Bueno, yo espero que no sea esta, porque esta de almohada no sirve. Seguro una piedra más cómoda, ¿verdad? Pero Jacob levantó una piedra y la ungió con aceite. ¿Sabe que Josué hizo exactamente lo mismo? Qué simbólico es las piedras, porque vemos que una y otra vez grandes hombres de Dios hicieron pacto y usaron piedras. Y saben, Josué capítulo 4 versículo 1-7
Bueno, el pasaje dice las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando Josué pasa al pueblo el Jordán, recuerden que el milagro del Mar Rojo se repitió en el Jordán. ¿Se acuerdan? Cuando Josué empezó a llevar al pueblo, tuvieron ahí nomás en la salida el primer obstáculo, el río Jordán. Imposible de cruzar. Y Dios hizo un milagro. Dios le dijo a Josué, Josué, sigan, que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto caminen. Y dice que cuando el agua empezó a tocar las túnicas de los sacerdotes, ¿sabe qué sucedió? Se abrió el Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, entonces Josué dijo, llama a los jefes de familia, llama a 12. Diles que saquen del Jordán cada uno una piedra. ¿Cuántas piedras? 12 piedras. ¿Sabe cómo se llaman? Las piedras conmemorativas. Con esas piedras se edifica un altar. Cuando los hijos les pregunten, papá, ¿y esa piedra? ¿Qué significa esa piedra? ¿Qué significa esta piedra? Ustedes le van a decir, como el Dios de los ejércitos, con mano poderosa, una vez más abrió el río y pasamos en seco, por tierra firme. Qué interesante. Y en el capítulo 4 dice que ahí se narra cómo el pueblo cruzó el Jordán en seco. Pero ¿sabe algo interesante? La piedra tiene un gran significado. Yo les quiero llevar a San Mateo 21. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 42 al 44. San Mateo 21, 42 al 44. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a ir terminando. Dice así: Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Wow. ¿Qué preferimos? ¿Caer sobre la piedra o que la piedra caiga sobre vosotros? Porque dice que el que cayere sobre esa piedra, habla de Cristo, será quebrantado. Y no habla de un quebrantamiento dañino, al contrario, habla de un quebrantamiento que lleva al arrepentimiento, de una consagración. Pero dice que si la piedra cayere sobre esa persona, lo desmenuzará. Por eso no hay que esperar que la piedra caiga sobre nosotros. Hay que caer sobre la piedra. ¿Se acuerdan cuando llevaron a la mujer que fue encontrada en el hecho de adulterio? ¿Qué querían hacer? Apedrearla, sepultarla bajo una montaña de piedra. Pero ¿sabe? Jesús ese día restauró la vida de esa mujer. Jesús ese día sanó el corazón de esa mujer, porque la intención de todos aquellos hombres era destruirla. Sin embargo, el Señor quería restaurarla.
Yo creo que ese es un ejemplo claro de alguien que cae sobre la piedra. Y aunque ella fue quebrantada y tuvo que arrepentirse de su pecado, Jesús le dijo: levántate y no peques más. Por eso hoy necesitamos que esa piedra del ángulo, que es Jesucristo, esté en nuestra vida. Que seamos como la casa que fue edificada sobre la roca. Dice que vinieron vientos, soplaron con ímpetu sobre la casa, las aguas golpearon la casa, pero se mantuvo firme porque estaba edificada sobre la roca. Hoy vamos a hacer un pacto familiar. Por eso hemos traído una piedra. Y hoy, bajo el conocimiento de lo que hemos aprendido, ya no vamos a repetir así a la ligera: yo y mi casa serviremos al Señor, sino que vamos a entender. Realmente hemos entendido lo que Josué dijo ese día, cuando dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. No lo dijo de dientes para afuera, lo dijo desde una decisión profunda del corazón. Tal vez usted está aquí y su familia no está. No importa, usted representa a su familia. Tal vez usted es un hijo que vino hoy y sus papás no se encuentran acá ni sus hermanos. No importa, tu fe vale, tú representas tu familia. ¿Sabe algo? Esa roca dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero sabe, para que tú y tu casa se consagren al Señor, usted tiene que hacer un pacto hoy de obediencia. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un pacto de obediencia? ¿Se acuerdan? El pueblo dijo: serviremos al Señor y su voz obedeceremos. ¿Cuántos hoy, como pueblo de Dios, levantan su mano para decir: Señor, queremos servirte, pero queremos obedecer tu voz? ¿Cuántos se levantan hoy por su casa? Tal vez usted durante la enseñanza dijo: sí, mis padres me heredaron costumbres que no son agradables a Dios. Yo heredé una religión de mis padres, pero hoy usted tiene la oportunidad de conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos quieren hacer un pacto hoy? Vamos a hacer un pacto de fe. Yo tengo por acá un poquito de aceite. Volvamos al pasaje de Josué 24. Dice así, el 27. Dice, y escribió, el 26, escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esa piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Vio que Dios estaba hablando de parte por la boca de Josué. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Amén. Vamos a hacer un simbolismo, así como lo hizo Josué. Dice que él tomó la piedra, la levantó, pero hizo algo: la ungió con aceite. Se sabe que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer un pacto de obediencia, un pacto de entrega. Yo quiero ver las manos levantadas de cuántos papás están aquí. Papás, solo padres de familia, padres de familia. Papás, les invito a levantarse por su casa. Las mamás, levanten la mano. Hay mamás aquí tal vez que no tienen un esposo al lado, un esposo humano.
porque tienen un gran esposo. ¿Sabe qué le dice el Señor a las mujeres que están solitas, entre comillas? Tu marido es Jehová de los ejércitos. Él es tu marido. Dice que le enseñará a tus hijos. Yo animo a esas mujeres valientes a levantarse por su casa. Los hijos que están aquí, que sus padres no están, levanten la mano, muchachos, muchachas. Levántense por su casa. ¿Sabe? Dios siempre tiene gente clave en las familias. Muchas familias conocen a Dios porque un hijo valiente se levantó por su casa. Porque una hija valiente se levantó por su casa. ¿Sabe que el primer convertido en su casa fue mi esposo? Siendo un jovencito de solo 18 años, él tomó una decisión. Y hoy la familia de mi esposo está entregada al Señor. Hoy los hermanos de mi esposo son pastores y pastoras, porque un muchacho joven se levantó un día valientemente por su casa. Yo les animo, muchachos, yo les animo, chicas, tal vez hasta estado pasando pruebas, yo le animo a mantenerse firme por su casa. Vamos a hacer un pacto delante del Señor. Levante sus manos en esa hora y le vamos a decir: Señor, Señor, hoy nos levantamos por nuestra familia. Señor, hoy hacemos pacto delante de ti, Señor.